Soy Germán Lanero, alumno de Tafat de primero C, y junto a mis compañeros de clase, Jazz, Ángel, Gabri y Pablo, vamos a explicaros un poco del convenio colectivo. Bien, ¿qué objetivos tiene el convenio colectivo? Pues conocer el tipo de empresas a las que se va a aplicar el convenio, encuadrar nuestra titulación dentro de las categorías profesionales y conocer los aspectos más relevantes para el personal con nuestra titulación. Una vez explicados los conceptos básicos del convenio colectivo, ahora nuestro compañero Pablo pasará a contaros un par de cosas sobre los grupos profesionales a los que afectan. Después de eso, Ángel, nos hablará sobre las jornadas. Después Gabri nos contará un par de cosillas que merece la pena saber sobre la estructura salarial. Y por último, nuestro compañero Jazz tratará un par de ejemplos de cada una de las faltas con las que se regulan y las sanciones. Así que, quedaos para verlo. Buenas, yo soy Pablo y os vengo a hablar sobre los grupos profesionales. Existen 5 grupos. El primero se encarga de dirigir y coordinar. El segundo, a su vez, se encarga de la responsabilidad de la gestión y de los directores financieros. A continuación, el grupo 3 se encarga de las funciones de ejecución autónoma y la titulación. Luego, el grupo 4 ejecuta el trabajo mediante instrucciones de rangos superiores y el grupo 5 está compuesto por las personas de mantenimiento y de vestuario. Luego, estos, para la anulación de su contrato, para extinguir su contrato, deben de tener un previo aviso, una antelación. En el caso del grupo 1 y del grupo 2, esta será con 2 meses de antelación, y en el caso del grupo 3, 4 y 5 deberá ser de 15 días. Bueno, pues vamos a continuar el trabajo de convenio colectivo y yo voy a explicar un poquito más sobre las jornadas laborales, ¿vale? En primer lugar, la duración de la jornada semanal nunca debe superar las 40 horas semanales y en jornada diaria no se pueden superar las 9 horas laborales, a no ser que sea por convenio colectivo o por contrato se establezca otra distribución del tiempo de trabajo. Tenemos varias jornadas. La primera es el trabajo nocturno, que es aquella que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Luego también tenemos la jornada partida, que es la jornada de trabajo que incluye al menos una hora de descanso. Y el trabajo a turnos, que es un trabajo organizado en equipo en el cual los trabajadores van rotando sucesivamente por los mismos puestos de trabajo, pero a horas diferentes y a periodos determinados de días o de la semana, por ejemplo, como un Burger King, que puedes estar de cocinero, de repartidor o en caja. Y luego aparte tenemos ampliaciones y reducciones de jornada. Estas ampliaciones de jornada se pueden ver en casos como empleados en una finca urbana, guardas y vigilantes de vías ferroviarias o trabajo en el campo. Y luego la reducción de jornada, que hay trabajos en los cuales la jornada es más reducida debido a la regulación especial como consecuencia de las particularidades o circunstancias físicas en el cual se ejecuta el trabajo. Y hasta aquí sería mi vídeo. Vale, chicos, pues yo vengo a hablaros sobre la estructura salarial de este convenio. Y lo primero que hay que saber de la estructura salarial de este convenio es que todo el personal afectado por este convenio debe recibir una retribución mensual fijada en correspondencia al puesto de trabajo y a los complementos salariales que tenga cada uno. Y bueno, pues los complementos salariales que tiene cada uno pues serán los siguientes. El primero es el complemento de festividad y descanso semanal obligatorio, que consiste en que las personas que trabajen en días que les corresponda su descanso semanal o festivos, pues recibirán un incremento salarial del 40% en su salario base. Pasamos al segundo complemento, que es el complemento de nocturnidad. Este consiste en que aumentará el 15% del salario base de los trabajadores que trabajan entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana siguiente. Después pasamos al tercer complemento, que es el complemento de responsabilidad. Este complemento incrementa el 10% de su salario base y los trabajadores que tienen derecho a recibir este complemento son aquellos trabajadores que desarrollan tareas que no son propias suyas, de manera puntual o continuada. Y
y aquellos monitores que tengan a su cargo a 5 monitores o menos. Y el último complemento que hay es el complemento de disponibilidad. Y este complemento pues también tiene un incremento del 10% del salario base y retribuye las circunstancias especiales y condiciones de los trabajadores cuando realizan trabajos de disponibilidad en 24 horas. O sea, es decir, campamentos, albergues infantiles y juveniles, colonias, cosas así. Bueno, voy a hablar de los distintos tipos de faltas. En el caso de las faltas leves, por ejemplo, son de 2 a 5 faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo sin la justificación oportuna, cometidas en el periodo de 30 días de servicio. Dejar de notificar dentro de las 24 horas siguientes a la ausencia los motivos que puedan justificar la falta del trabajo, salvo que se demuestre que es imposible de hacerlo. En el caso de las faltas graves, son por ejemplo que de 6 a 10 faltas de puntualidad de asistencia al trabajo sin la justificación oportuna cometidas en el periodo de 60 días de servicio. La reiteración o la reincidencia en la falta leve dentro de un mismo trimestre, siempre que haya sido sancionada y sea firme. Y en el caso de las faltas muy graves son el fraude, la deslealtad y, por ejemplo, otro ejemplo es la embriaguez habitual y el consumo de cualquier tipo de drogas o estupefacientes en horarios de trabajo. En el caso de las sanciones, dado el grado de las faltas, las sanciones máximas que se pueden imponer son, en el caso de las faltas leves, pues la amonestación por escrito, la suspensión de sueldo y trabajo hasta 3 días. En el caso de las faltas graves, la suspensión del sueldo y el trabajo de 4 hasta 15 días. Y por faltas muy graves, es la suspensión de sueldo y el trabajo de 16 días a 60 días o el despido. Bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo y más que os haya quedado claro lo que es un convenio colectivo, ocio educativo y de animación sociocultural.